El sol de la siesta caía como plomo sobre el barrio de Mataderos, en Buenos Aires. El asfalto vibraba, devolviendo un calor denso que hacía ondular el aire y vaciaba las calles. En medio de esa quietud sofocante, una figura avanzaba con una determinación que parecía desafiar al propio calor. Se llamaba Sofía, tenía 25 años, y en su rostro no había ni una sombra de duda. Llevaba unos vaqueros gastados y una sencilla remera, pero destacaba una campera de un amarillo intenso, un faro de color en la palidez del mediodía. Su pelo oscuro estaba recogido sin esmero, y su mirada, fija al frente, ardía con una furia contenida, una brasa que llevaba días, meses, alimentándose en silencio. Hoy no era un día cualquiera. Hoy era el día en que la dignidad de su madre, pisoteada semana tras semana, sería vengada. Sofía caminaba sin apuro, con un ritmo constante que marcaba cada paso sobre las baldosas rotas de la vereda. No le importaban las miradas curiosas de los pocos vecinos que se asomaban desde sus puertas, ni el ladrido lejano de un perro. Su mente era un túnel enfocado en un solo destino, la comisaría del barrio. En su cabeza, la imagen de su madre, Elena, se repetía como una herida abierta. La recordaba anoche, sentada a la mesa de la cocina, con los hombros caídos y los ojos enrojecidos, contando las pocas monedas que le quedaban después de que el sargento Morales le hubiera vaciado la caja. Morales no era solo un policía. Era un parásito con uniforme, un símbolo de la prepotencia que se ceba con los honestos, con los que se levantan antes del amanecer para ganarse el pan. Y ese día, Sofía había decidido que la sangría se terminaba. Al llegar frente al edificio de la comisaría, una construcción gris y funcional con la pintura descascarada y una bandera argentina que colgaba lánguida por la falta de viento, respiró hondo. Sabía que ese lugar, para gente como su madre, era una frontera de miedo, un sitio donde la voz de los débiles se pierde en el papeleo y la indiferencia. Pero para Sofía, el miedo era un lujo que ya no podía permitirse. Empujó la pesada puerta de vidrio y el frío del aire acondicionado la golpeó en la cara, un contraste brutal con el fuego que sentía por dentro. El interior de la comisaría olía a café rancio, a papeles viejos y a desinfectante barato. Varios policías, sentados en escritorios metálicos abollados, levantaron la vista. El sonido de un teclado y la estática de una radio de comunicaciones se detuvieron. Vieron a una piba sola, joven, con una campera amarilla que gritaba en la monotonía de los uniformes azules, y una expresión que no pedía nada, sino que exigía. Sofía avanzó unos pasos, sus zapatillas haciendo un ruido suave sobre el suelo de granito gastado. Sus ojos recorrieron la sala, buscando un rostro, un nombre, un uniforme que encajara con la figura del hombre que atormentaba los sueños de su madre. La tensión era palpable. Los oficiales no entendían qué hacía esa chica ahí. No venía a hacer una denuncia, no parecía una víctima de robo. No, ella venía como un ajuste de cuentas. La hija que se negaba a seguir viendo a su madre humillada. Y aunque estaba sola, Sofía no había venido a hablar. Había venido a terminar con todo. Elena, la madre de Sofía, era una mujer de 50 y tantos años cuya vida había sido tallada por el trabajo duro. La mitad de su existencia la había pasado detrás de un puesto de verduras en la feria de Mataderos, un trabajo que le había dejado las manos ásperas y la espalda encorvada, pero que le había permitido criar a su única hija. Cada madrugada, mucho antes de que el primer rayo de sol tocara los edificios de Buenos Aires, Elena ya estaba en el mercado central, eligiendo los mejores tomates, las cebollas más frescas, los zapallos más dulces. Su viejo carro de metal, cargado hasta los topes, era su herramienta y su condena. Lo empujaba con una fuerza que ya no correspondía a su cuerpo cansado, pero nunca se quejaba. Cada peso ganado era una pequeña victoria, una esperanza de que Sofía tuviera una vida menos sufrida que la suya. Pero esa esperanza se había ido agrietando, no por la mala suerte ni por la economía, sino por la figura grotesca de un hombre que debía protegerla. El sargento Morales. Un tipo de unos 40 años, de cuerpo fofo y una panza que se escapaba por debajo de la camisa del uniforme, siempre demasiado ajustada. Su cara redonda y su papada temblorosa contrastaban con la dureza de su mirada,
una mirada astuta, entrenada para detectar el miedo. Cada sábado, sin falta, Morales se aparecía por el puesto de Elena. Llegaba con aire de patrón, sin saludar, y extendía la mano para cobrar la colaboración para la seguridad. Si Elena dudaba, si decía que la venta había estado floja, las amenazas surgían con una naturalidad espantosa: le clausuraría el puesto, le confiscaría la mercadería, o peor, inventaría alguna denuncia falsa. Elena, una mujer que nunca había roto una ley, no tenía más opción que entregar el dinero. El dinero de la comida de la semana, el dinero para pagar la luz, el dinero de su sudor, se iba directamente al bolsillo de un miserable. Sofía había visto todo esto en silencio, acumulando una rabia sorda. Había visto a su madre volver a casa con la mirada vacía, después de entregarle hasta el último billete arrugado. La había visto comer menos para que la mercadería rindiera más. Y sabía que ese sufrimiento no era justo. Su madre trabajaba de sol a sol, mientras un hombre, amparado por un uniforme y una placa, la desangraba lentamente. No era solo una extorsión, era una humillación constante, un insulto a la decencia de una mujer trabajadora. Y la paciencia de Sofía había llegado a su límite. Creció en la dureza de un barrio obrero, donde aprendió que a veces, la justicia no viene de los juzgados, sino de la propia valentía. Sabía que si no hacía algo, el calvario de su madre no terminaría nunca. No le importaba si se enfrentaba a un policía, a un ejército. Sofía ya no era la nena que lloraba en un rincón. Hoy era una mujer dispuesta a pelear por el honor de su familia. No con denuncias que terminarían en un cajón. No con palabras que se llevaría el viento. Sino con un coraje que ni siquiera tenían aquellos que portaban un arma en la cintura. Al abrirse la puerta de la comisaría, la luz del sol entró a raudales, mezclándose con la iluminación fría de los tubos de neón del techo. La oficina pretendía ser un lugar ordenado, con sus paredes color crema y el piso de baldosas que reflejaba la luz. Pero por más brillante que pareciera, el aire adentro era pesado, viciado. Los policías estaban en sus escritorios, con sus uniformes reglamentarios, pero sus caras transmitían un aburrimiento crónico, una apatía institucional. El tecleo monótono, el crepitar de la radio y el chirrido de una silla eran la banda sonora de la burocracia. Pero todo se detuvo cuando Sofía entró. Su campera amarilla era una mancha de sol en un cielo nublado. No había en ella ni un atisbo de súplica. Llegaba con una determinación que se podía sentir en el aire, una furia silenciosa que era más intimidante que cualquier grito. Todas las cabezas se giraron. Algunos disimularon, fingiendo seguir trabajando, pero la curiosidad era demasiado fuerte. Una chica joven, sola, entrando a una comisaría con esa actitud. No era algo que se viera todos los días. Sin rodeos, sin pedir permiso, su voz resonó en el silencio, clara y cortante. ¿Dónde está Morales? La pregunta fue como un martillazo. Detuvo todo en seco. Varios policías miraron instintivamente hacia una oficina del fondo. Otros se quedaron paralizados, conteniendo la respiración. Sofía no bajó la mirada. Estaba de pie bajo la luz blanca, que iluminaba su figura, dejando claro que no traía más arma que su propio coraje. La atmósfera, antes perezosa, se cargó de una electricidad repentina. Había algo en la valentía de esa chica que lo sacudió. Empezaron a intercambiar miradas, tratando de entender qué pasaba. Alguno esbozó una sonrisa burlona, pensando que era una exagerada. Pero se equivocaban. Sofía no había venido a llenar un formulario. Había venido a cerrar una herida. En esa oficina supuestamente impoluta, ella traía una luz mucho más poderosa, la luz de la dignidad, una luz que en ese lugar parecía haberse extinguido hacía mucho tiempo. Y en el silencio que siguió a su pregunta, todos supieron que esa no era una visita de rutina. Era el comienzo de una batalla que nunca imaginaron que se libraría en su propio territorio. Desde una oficina al fondo del pasillo, se escucharon unos pasos pesados, arrastrados. Un par de zapatos negros gastados avanzaban con un ritmo perezoso,
como si su dueño no tuviera nada mejor que hacer. Entonces apareció un cuerpo voluminoso enfundado en un uniforme que parecía a punto de estallar, una cara redonda y una papada que se movía al compás de sus pasos. Era Morales, el sargento de 40 años, la encarnación de la arrogancia que se alimentaba de la gente humilde. Entrecerró los ojos al ver a la chica parada en medio de la sala. Una sonrisa cínica, llena de desprecio, se dibujó en su rostro. Una risita ahogada salió de su boca, burlándose de la audacia que él consideraba ridícula. «Vos sos la hija de la verdulera, ¿no?», dijo con un tono casual, sobrador, como quien se siente intocable. «¿Qué querés, piba? Venís a pedir perdón porque tu vieja todavía no pagó lo de esta semana». Sus palabras provocaron algunas risas contenidas entre los otros policías, que aún no comprendían la magnitud de lo que estaba por suceder. Pero Sofía no se movió. Siguió de pie, firme, con los ojos clavados en el hombre que había humillado a su madre tantas veces. No había miedo en su mirada. Solo una rabia que había desbordado cualquier lógica. Con una voz fuerte, clara y cargada de una convicción inquebrantable, Sofía sentenció: «Te desafío a pelear. Acá, en la puerta. Por haberte robado la plata de mi vieja». Sus palabras golpearon el aire de la comisaría como un mazo. Todos se quedaron en silencio. Varias cabezas se giraron bruscamente hacia Morales, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. Una mujer, sin abogado, sin un cargo, sin ser periodista, lanzando un desafío directo a un policía en su propia base de operaciones. No era un pedido de justicia. Era una declaración de guerra. Y Sofía lo había hecho sin un solo temblor en la voz. Morales, que al principio se reía, ahora la miraba con las cejas levantadas. No esperaba un ataque tan frontal. Pero su ego desmedido le impidió pensar con claridad. Sonrió de costado y soltó otra carcajada, más corta y nerviosa. Se irguió, inflando el pecho. «Pelear. Acá. Con vos», dijo, con un tono cargado de burla. Sin embargo, detrás de su fachada de superioridad, una pequeña vibración le recorrió el pecho. Una sensación extraña, que no supo reconocer. Todavía se sentía seguro, rodeado de sus compañeros, en su territorio. Pero había algo que aún no entendía. La mujer que tenía enfrente no era solo la hija de una verdulera. Era una tormenta que había llegado para arrasar con la prepotencia que él había cultivado durante demasiado tiempo. En cuanto la palabra «desafío» salió de la boca de Sofía, la comisaría entera pareció contener el aliento. Los policías que antes tecleaban, charlaban o tomaban mate, detuvieron toda actividad. El silencio que se instaló no era de respeto, sino de una morbosa curiosidad. Una mujer desafiando a un policía a pelear, a plena luz del día, dentro de la comisaría. Era un espectáculo impensado. Miraban a Morales, luego a Sofía, esperando el inicio de una función más entretenida que cualquier reporte criminal. Lejos de actuar con sensatez o de rechazar la provocación, Morales se agrandó. Soltó una carcajada sonora que retumbó en el pasillo. «¿Pelear acá, conmigo? Che, esto se pone bueno», exclamó mientras se arremangaba la camisa del uniforme, mostrando unos brazos gruesos y flácidos. Dio un paso adelante con aire fanfarrón, completamente convencido de que la victoria sería suya, rápida y aplastante. «En mi cancha, gano por goleada», gritó, y algunos de sus colegas rieron y aplaudieron, cómplices del circo. Morales se sentía invencible, rodeado de sus compañeros, en su lugar de poder, y enfrentado a una chica delgada. En lugar de intervenir, de llamar a un superior, varios policías se apoyaron en sus escritorios, disfrutando de la situación como si fuera un partido de fútbol. Algunos incluso empezaron a hacer apuestas en susurros. «Te juego un asado a que no dura ni un minuto». No les importaba el procedimiento, ni la ética, ni la ley. Solo veían entretenimiento. Ninguno de ellos se daba cuenta de que estaban presenciando el derrumbe del prestigio de un abusador al que siempre le habían permitido todo. Mientras tanto,
Sofía permanecía inmóvil, serena. No le afectaban las risas ni las apuestas. Sabía que no se enfrentaba solo a un hombre gordo y corrupto llamado Morales, sino a toda una cultura de silencio y complicidad que había normalizado la injusticia. Sabía que si retrocedía un solo paso, todo habría terminado. Pero no había ido hasta allí para retroceder. Había ido para terminar con algo que su madre solo había podido soportar con lágrimas. Y si todos en esa comisaría querían un espectáculo, entonces se lo daría. Porque lo que estaban a punto de ver no era una simple pelea. Era un ajuste de cuentas. En el patio de entrada de la comisaría, que ahora se había convertido en un ring improvisado, los policías formaron un círculo informal. De pie, con sus uniformes, algunos con los brazos cruzados, otros con una sonrisa divertida en los labios, esperaban el comienzo de lo que creían sería un show breve y humillante para la chica. En el centro, las dos figuras contrastantes, un policía corpulento y una joven con una campera amarilla y una mirada que no conocía el miedo. El aire estaba cargado. No había reglas, no había árbitro. Solo una ley no escrita, el más fuerte gana. Sin previo aviso, Morales se abalanzó. Su movimiento fue torpe pero rápido, y su mano abierta voló directamente hacia la cara de Sofía. El sonido de la bofetada fue seco y brutal. Plaf. La cabeza de Sofía se sacudió hacia un lado, y, al instante, un hilo de sangre brotó de la comisura de sus labios. Algunos policías soltaron una exclamación ahogada. Otros se rieron, pensando que la pelea había terminado con ese único golpe. Estaban seguros de que cualquier mujer se habría derrumbado. Pero estaban equivocados. Sofía no cayó. Ni siquiera trastabilló. Simplemente giró la cabeza de nuevo hacia el frente, lentamente. Se limpió la sangre con el dorso de la mano y miró a Morales con una frialdad que helaba la sangre. Él se quedó desconcertado por un segundo. Sus ojos se abrieron de par en par. No podía creer que un golpe que había hecho caer a más de un ladrón en el mercado, no hubiera movido a esa chica flacucha. Algo cambió en el rostro de Morales. El asombro empezó a mezclarse con una incipiente cautela. Pero su ego era más fuerte. Intentó mantener su sonrisa cínica, aunque en su interior una vocecita le advertía, esta no es una piba cualquiera. No se daba cuenta de que su oponente no había venido con un arrebato de valentía, sino con una sed de justicia forjada durante años de opresión. Sofía se irguió, más firme que antes. La sangre en sus labios no le importaba. Lo único que importaba era devolver ese golpe, no por orgullo, sino porque la humillación a su madre no podía quedar sin respuesta. Su mirada ya no era de rabia, sino de una calma aterradora. No gritó. No insultó. Solo lo miró, y en esa mirada había un mensaje claro, todavía no devolví el golpe. Los policías que se reían empezaron a darse cuenta de que no estaban viendo una pelea callejera más. Estaban presenciando la justicia llegar sin citación judicial, en la forma de una hija que no estaba dispuesta a que pisotearan a su madre ni un día más. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, Sofía se movió. Con el cuerpo estable y los ojos fijos en su objetivo, echó su brazo derecho hacia atrás. Su movimiento no fue precipitado, sino calculado, tranquilo. Y en una explosión de velocidad, lanzó un puñetazo directo a la mandíbula de Morales. No hubo vacilación, no hubo piedad. El sonido del impacto resonó en el patio. Track. Un golpe limpio, cargado con toda la furia contenida, que conectó de lleno con la cara del policía. El cuerpo de Morales se tambaleó hacia un lado. Su cabeza se sacudió violentamente y de su boca empezó a gotear sangre, manchando la camisa de su uniforme. Su rostro, antes lleno de una sonrisa burlona, se transformó en una máscara de incredulidad. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si su cerebro no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Se quedó paralizado, como una estatua golpeada por un mazo. A su alrededor, el círculo de policías, antes ruidoso, enmudeció. Ya no había gritos, ni apuestas.
Solo un silencio atónito. Algunos contenían la respiración, otros simplemente miraban con los ojos como platos. No podían creer que la joven a la que habían subestimado, la que pensaban que caería al primer golpe, ahora estuviera de pie, imponente, después de haber devuelto un ataque tan brutal y preciso. No fue solo un puñetazo. Fue una bofetada a su ego, a su sistema, a todos los que habían permitido que Morales actuara con impunidad durante tanto tiempo. Todas las miradas se centraron en Sofía, y ninguno se atrevió a reír de nuevo. Sofía no dijo una palabra. Simplemente respiró hondo y volvió a mirar a Morales con la misma frialdad. No había satisfacción en su rostro, ni una sonrisa de victoria. No estaba haciendo esto por espectáculo. Lo estaba haciendo porque era necesario. Porque su madre había sufrido demasiado tiempo, y hoy, ese sufrimiento encontraba su respuesta, justo en la cara del hombre que creía que el poder era un permiso para abusar. Y esto era solo el principio. Ese golpe devastador debería haber sido suficiente. Pero para Sofía, no lo era. No se trataba solo de devolver un golpe o de destruir el orgullo de un hombre. Se trataba de enviar un mensaje, que los oprimidos también pueden levantarse y devolver el peso de la injusticia. Así que, mientras Morales todavía se tambaleaba, aturdido, Sofía dio un paso adelante. Con una determinación de acero, agarró el cuerpo voluminoso del sargento, aferrándose a su uniforme. Y entonces, ante la mirada atónita de todos, empezó a levantarlo del suelo, cargándolo sobre sus hombros. Un jadeo colectivo escapó de la multitud de policías. Algunos retrocedieron instintivamente. Sus bocas se abrieron, incapaces de procesar la imagen que tenían delante. El enorme cuerpo de Morales, esa figura que había sido una sombra aterradora para los feriantes, ahora colgaba en el aire, sostenido sobre los hombros de una mujer joven. Sofía soltó un grito, un rugido que no era de ira, sino una liberación de toda la impotencia que había acumulado durante años. Uno por uno, los policías se quedaron sin palabras. Nadie hablaba, nadie se movía. Estaban congelados, como si estuvieran presenciando un acto imposible hecho realidad. El sol de la siesta se reflejaba en el sudor de Sofía, haciendo que su campera amarilla brillara en medio de la fila de uniformes azules. Bajo una presión física y psicológica inmensa, ella se mantenía firme. Lo más impactante no era su fuerza física, sino la fortaleza mental que emanaba de su rostro. No estaba simplemente levantando a Morales. Estaba levantando el peso del miedo, de la injusticia que su gente había soportado en silencio. Y fue en ese momento que los policías empezaron a comprender. Esta chica no solo estaba enojada. Estaba impartiendo la justicia que ellos habían ignorado. Varios se miraron entre sí, esperando que alguien interviniera, pero nadie se movió. No por miedo a Sofía, sino por vergüenza. Vergüenza de que el hombre al que habían protegido durante tanto tiempo fuera ahora un bulto indefenso sobre los hombros de una mujer desarmada. Morales no solo fue levantado del suelo. Fue arrancado de su falso trono, de la ilusión de poder que usaba para oprimir. Y mientras todos los ojos estaban fijos en Sofía, supieron que esto ya no era un asunto personal. Era una rebelión. Y Sofía, frente a todos ellos, había ganado de forma absoluta. Después de mantener el cuerpo de Morales en alto, como un trofeo de la corrupción, Sofía esperó un instante, permitiendo que todos vieran lo fácil que le resultaba sostener ese símbolo de la codicia. Luego, sin más demora, tomó una respiración profunda y reunió toda su fuerza. Con un movimiento poderoso y preciso, arrojó el cuerpo del sargento contra el suelo de baldosas del patio. El sonido del impacto fue brutal, un pum seco que rompió el silencio paralizante. Los policías se quedaron inmóviles. El tiempo pareció detenerse. El cuerpo de Morales yacía inerte en el suelo. Su cara, de costado, tenía los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta, con un hilo de sangre que seguía manando de sus labios. Apenas se oía su respiración. Estaba inconsciente. El hombre que solía caminar con arrogancia, dando órdenes y extorsionando a su antojo,
era ahora un bulto indefenso, tirado frente a su propia comisaría. El símbolo del poder corrupto se había derrumbado. Y quien lo había derribado no era un juez ni un fiscal, sino las manos de la hija de una verdulera que se había cansado de ver a su madre humillada. Algunos policías, presas del pánico, empezaron a avanzar lentamente, como para comprobar su estado. Pero sus pasos se detuvieron solos, frenados por la duda. No era miedo a Sofía. Era que se daban cuenta de que esa mujer estaba parada sobre una verdad que no podían negar. Ninguno se atrevió a tocarla. Si avanzaban, no solo se enfrentarían a ella, sino que tendrían que responder por su propio silencio cómplice ante los crímenes de su colega. Y esa era una carga demasiado pesada. Sofía, de pie junto al cuerpo inconsciente de Morales, lo miró por un segundo y luego levantó la vista hacia el círculo de policías. No dijo nada. Su mirada fue suficiente para que nadie se moviera. Era una mirada que decía, esto es lo que pasará si vuelven a tocar a mi familia. Luego, sin esperar ninguna reacción, se dio la vuelta y empezó a caminar para irse de allí. Con la cabeza alta, con paso firme. Ningún policía se atrevió a detenerla, y mucho menos a arrestarla. Se quedaron en silencio porque sabían que la justicia, ese día, no había sido impartida por el sistema, sino por un coraje que no se puede comprar ni intimidar. En medio de la multitud de uniformados congelados, Sofía se limpió lentamente la sangre del labio. El gesto era pausado, lleno de significado. No estaba limpiando una herida, estaba borrando el rastro de la opresión que había soportado. Luego, levantó la cabeza y miró, uno por uno, a los policías que habían presenciado la pelea. Su mirada era tan penetrante que varios de ellos bajaron la vista, incapaces de sostenerla. No hubo insultos, no hubo gritos. De sus labios salió una sola frase, corta, fría y afilada como una navaja. No vuelvan a tocar a mi familia. El silencio se hizo aún más denso. No se oía la radio, ni una tos, ni el roce de un zapato. Solo se escuchaban los pasos de Sofía mientras se daba la vuelta y comenzaba a alejarse de la comisaría. Su campera amarilla se mecía suavemente con la brisa del mediodía, mientras el sol volvía a iluminar el patio que acababa de ser testigo de la venganza más valiente de una ciudadana común contra el poder abusivo. Ninguno de los policías se movió. Incluso el que había gritado más fuerte ahora estaba petrificado. Nadie se atrevió a detenerla. Nadie tenía una razón para hacerlo. Sabían que si intentaban arrestarla en ese momento, no solo perderían físicamente, sino que serían derrotados moralmente. Porque todos los presentes sabían que Morales era culpable. Sabían que había extorsionado a la gente humilde durante años y ninguno de ellos se había atrevido a hacer nada. Pero hoy, alguien que no era policía, que no tenía autoridad, se había levantado e hizo lo que ellos deberían haber hecho hacía mucho tiempo. Por eso se quedaron callados. La dejaron ir porque sabían que ella tenía razón. Sofía se alejó del patio de la comisaría con la cabeza erguida. No sentía miedo ni arrepentimiento. Solo la calma de una victoria silenciosa. No había ganado porque había derribado a un hombre. Había ganado porque había roto una cadena de injusticia. No llevaba armas, no tenía poder legal, pero tenía coraje, y eso fue suficiente para sacudir una institución entera que había preferido mirar para otro lado. Cuando cruzó el portón y su figura se perdió a lo lejos, los policías seguían allí, inmóviles. Ese día, Sofía no solo se fue con su honor intacto,